Shalom Ajín, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Mis amados Ajín, hoy estaremos hablando de un tema fundamental. Este tema se titula El control de la mente. El control de la mente, mis Ajín. Mis amados Ajín, después de haber analizado los cuatro elementos de los cuales está formada nuestra esencia y nuestro cuerpo, que también esos temas están aquí en este canal de un servidor, puede buscarlos. Recuerde que cada ser humano está forjado de los cuatro elementos, pero uno de los cuatro elementos es el que el que rige y que también ruge porque a veces se altera, pero es el que rige, tiene uno de los cuatro elementos, el que más rige en su esencia. Así que vaya ahí está conforme a las fechas. Usted puede buscar la fecha de nacimiento, el mes, y así conforme al día de su nacimiento, también pregunte cuál es el elemento suyo de su persona, y así vaya al canal de un servidor y allí busque el elemento suyo, y allí tiene un tema para su elemento para que así sepa cómo combatir a lo negativo y que sea fluido lo positivo en su persona. Amén. Y así nos ayude el Todopoderoso a quitar lo negativo de nuestras vidas y andar positivamente 100% todos los días. Amén. Pues como le dije anteriormente, ya dimos los temas de los cuatro elementos, ¿sí? De lo cual está formada nuestra esencia y nuestro cuerpo. Y llegamos ahora, misajín, a la parte fundamental que consiste en controlar y dominar el pensamiento. Muy importante. ¿Y cómo se hace? Bueno, los cuatro elementos están reflejados en la anatomía del cuerpo humano, como le dije anteriormente. El elemento tierra hace alusión a la piel, la carne y los huesos. El elemento agua se refleja en todos los líquidos corporales y la sangre que corre por nuestras venas. El aire en el pulmón que se encarga de respirar el oxígeno y mandarlo a donde se necesite en el cuerpo. Y así para mantener la vida. Y el corazón se compara con el elemento fuego, ya que es el órgano más ardiente y caliente. Después de analizar, misajín, cada ramificación de estos elementos, ahora nos toca, misajín, a abordar el área más importante, la que constituye el centro de control, nuestro cerebro, que prácticamente marca la diferencia entre nosotros y las demás creaciones que habitan en este Olán, en este mundo. La creación se divide en cuatro niveles: mineral, vegetal, animal y humano. Este último se denomina nivel parlante y pensante. En la Torá se relata que Elohim comenzó creando las montañas, el mar, el reino mineral y posteriormente los árboles, los frutos, las verduras, los pastos, el reino vegetal, para seguir con los peces, las aves, los reptiles y la fauna en general. El reino animal. Elohim dijo luego, hagamos al hombre. Esta expresión significa, misajín, dice Rashi, un ser pensante e inteligente. Bereshí 1:26. El control de la mente. Misajín, gracias a la inteligencia que el Boreolán dio al ser humano, pudo comunicarse, inventar, enseñar, crear idiomas, avanzar y desarrollar diversas áreas de conocimiento, así proveyendo a la humanidad de grandes ventajas que en algunas ocasiones
terminaron por ser desventajas por el uso que les dio el cerebro del ser humano. Misajín, con semejante inteligencia, le ayudó a dominar a toda la creación del planeta Tierra. Sin embargo, Misajín, la pregunta es, ¿en realidad el ser humano domina su propio cerebro? Bueno, Misajín, es relativamente fácil dominar los pies y las manos, pues la persona decide a dónde ir y qué tomar, ¿verdad? Un poco más difícil es cuidar la boca y los oídos, qué decir y qué no, ¿verdad? Qué debe escucharse y qué está prohibido, ¿verdad? Bueno, mucho más difícil es cuidar la visión, pues a pesar de que una imagen sea atractiva, hay que mantener el control y cerrar o desviar los ojos. Y en orden ascendente, el cerebro es el más difícil de controlar. Difícil, pero no imposible, Misajín. Podemos presentar pruebas de esto provenientes de varias áreas. En términos biológicos, sabemos de personas que han alcanzado niveles impresionantes de control mental, desde reprimir sentimientos, pensamientos e incluso el dolor. Misajín, hay quienes incluso logran burlar las máquinas detectoras de mentiras. Algunas personas expertas, pese a la gran sensibilidad de estos aparatos para detectar los cambios en el ritmo cardíaco, la respiración y la tensión a la hora de mentir, pueden dominar y controlar internamente. Estos parámetros, aunque estén mintiendo a tal grado que la máquina no detecta la mentira, desde la antigüedad, Misajín, y hasta hace muy poco tiempo, se pensaba que el periodo de desarrollo cerebral no pasaba de los primeros 5 o 6 años desde el nacimiento, y que a partir de entonces, practicantes se vivía de acuerdo con ese desarrollo. Sin embargo, Misajín, el psiquiatra Norman David Dish, en su libro El cerebro flexible, demuestra cómo todo el ser humano, incluso a edad avanzada, puede ejercitar el cerebro, aumentar el nivel de comprensión, sobreponerse a diversos dolores e incluso reparar ciertas obsesiones. En términos espirituales, la prueba de que la persona puede controlar su mente se encuentra en el simple hecho de que el Boreolá nos ordenó muchas leyes que, para no transgredirlas, realmente se requiere bastante control mental. ¿Sí? Por ejemplo, no envidiar, no odiar, no vengarse, entre otros. Y la regla es, si Elohim lo ordena, es porque lo podemos cumplir, ¿verdad? Y como dicen nuestros jajamín, de bendita memoria, la Torá no se entregó a los ángeles, sino a los seres humanos. Si es verdad, algunas leyes son fáciles de cumplir y otras requieren de cierto esfuerzo. Y estas, que requieren del pensamiento del cerebro, son de las más difíciles de cumplir, Misajín. Nuevamente, difícil sí, pero no imposible. La mayoría de las personas viven bajo el gobierno de su propio cerebro. Sí, unos pocos han decidido tomar el cerebro en sus manos y dominarlo. La diferencia entre estos dos grupos es abismal, ya que algunas personas que no ejercen control sobre sus pensamientos, cualquier trauma, pérdida de un ser querido, un asalto, miedos, sospechas, etcétera, etcétera,
no las deja vivir porque no logran apartar esos pensamientos de su mente y abrirse paso a las tareas y los deberes cotidianos. Y ni hablar de cuando intentan concentrarse en el estudio, en las clases, los rezos, etcétera, etcétera. Misajín, la mente es tan volátil que estas personas no logran enfocar sus ideas y orientarlas como un rayo en el objetivo que tienen enfrente. Este estilo de vida, misajín, puede resultar peligroso y llevar al individuo a la depresión debido a que todos los traumas, las angustias y los malos sucesos del pasado, más las preocupaciones, los planes y los deberes del futuro, recaen en el presente. Y así, misajín, provocando que la persona pueda colapsarse. Y si ya cayó en la depresión, allí, misajín, definitivamente el control cerebral se va casi totalmente de las manos. Elohim nos libre, misajín. Sin embargo, misajín, el que logra dominar sus pensamientos, sabe minimizar la gravedad de los sucesos del pasado, reprimiéndolos y guardándolos en un sótano cerebral, por ejemplo. Y quizás, misajín, poco a poco ir olvidándose de ellos, eliminándolos y superando su lado negativo, como le dije anteriormente. En el área del estudio podrá separar en su mente las labores que ya realizó y las que debe realizar, abriendo así, misajín, un espacio para concentrarse en las tareas, estudios, exámenes, etcétera, etcétera. Y así, misajín, al finalizar, cambiar de chip, ¿sí? De chip cerebral para efectuar bien sus otras actividades. En este tema, misajín, abordaremos muchas herramientas que nos ayudarán a adquirir y mantener el control de nuestra mente para alcanzar así una mejor calidad de vida. ¿Le gustaría? Pues acompáñeme. Mire, mensajín, antes de hablar respecto a cómo controlar nuestra mente, debemos conocer el poder del cerebro para entender su valor y su fuerza. Sí, ya que esto nos animará a llevar a cabo el esfuerzo de conquistarla, como sucedía en las batallas de la antigüedad, en las que los reyes animaban a sus soldados contándoles sobre las riquezas que hallarían y el gran botín que obtendrían. Así que conozcamos la riqueza que poseemos en el cerebro, misajín. Hablemos de el poder mental desde el punto de vista biológico. Bueno, misajín, el cerebro es uno de los órganos más complejos que incluso la ciencia moderna no termina de comprender. Y esto se debe a su complejidad y su inusual forma de funcionar. Se nos dificulta entender sus secretos a fondo y cada descubrimiento nos sorprende más, manifestándonos de nuevo el gran poder del cerebro. Misajen, en su aspecto negativo, podremos ver el poder de la mente en el caos de la anorexia, por ejemplo, donde el cerebro es capaz de hacer creer a la persona que se mira en el espejo una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Así la persona enflaquecida y desnutrida se ve gorda o excesivamente obesa. Y esta imagen falsa, misajín, le transmite la necesidad de adelgazar más, lo que puede llevarla hasta la muerte. ¿Sí? Por otro lado, el cerebro tiene un poder positivo increíble, de acuerdo con un artículo que se leyó titulado La Tour de la France, el reto al cerebro. Misajín, es una profunda investigación
diversos expertos analizaron cuál es el secreto de los ganadores del deporte más exigente que conocemos hoy en la humanidad. Aquí los investigadores se preguntaron cómo puede ser que el cuerpo humano soporte un esfuerzo tan grande sin que la persona se queje de dolor en el momento de la competencia. Hasta ahora, aquí la respuesta era muy simple. El ejercicio y el entrenamiento preparan al cuerpo para esto. Pero sin embargo, aquí los especialistas fueron más allá y examinaron el cerebro de los ciclistas, que por supuesto necesitan un entrenamiento físico, pero descubrieron que la victoria depende de su cerebro. ¿Sí? Explican que normalmente al recibir un golpe en la mano, el sistema nervioso envía pulsos al cerebro, el cual los procesa y envía a su vez pulsos de dolor a la zona afectada. ¿Se imaginaba eso usted? Bueno, así es como la persona siente el dolor. Si el cerebro no rebotara pulsos de dolor a la zona lastimada, se registraría el dolor en el cerebro y no en la mano. ¿Me explico? O cuando una persona come algo exquisito, las papilas gustativas mandan pulsos al cerebro que los traduce en sensaciones de placer y los envía de regreso a la boca, lo que genera el regocijo del manjar. ¿Sí? Misajín, en el caso de los ciclistas, por el deseo tan grande de obtener la camiseta amarilla del líder o alcanzar la meta, ganar fama, honor o un trofeo, educan su cerebro y le ordenan: ayúdame a cumplir mi sueño. Increíblemente, Misajín, este control mental provoca que los pulsos de dolor generados en los músculos de pies y piernas debido al gran esfuerzo suban al cerebro, donde se convierten en pulsos de placer que son enviados a la zona problemática. El ciclista, al no sentir dolor, sino placer, el trayecto se le hace más fácil y tolerable para llegar a la meta. Misajín, ahora podemos entender la frase de nuestros sabios de bendita memoria, que no hay obstáculos para la voluntad. Es decir, Misajín, cuando quieres algo y lo quieres con todo tu corazón y tu alma, y te esfuerzas soñando con la meta y su recompensa, nada te frena, ni siquiera tu cerebro. Por eso es que cuando deseemos algo, Misajín, que sea 100% positivo y que sea que lo deseemos con todo el cerebro, con todo el alma. Misajín, al contrario, mientras más lo entrenes, este convertirá los pulsos de dolor en sensaciones de placer. Este artículo me ayuda a mí muchísimo, ¿sí? Una pregunta: ¿por qué unos gozan de una vida tan estricta, difícil y que requiere mucho esfuerzo, y otros la sufren, les incomoda y no tienen fuerzas para cumplirla? Bueno, todo se halla en el Tour de France, es decir, depende del tipo de pulsos que manda tu cerebro, si de dolor, incomodidad y angustia, o si al ver la meta en el mundo venidero y la camiseta celestial que obtendrás, el cerebro convierte el deseo de alcanzar este sueño e impulsos de placer. Pero para conseguir eso, Misajín, debemos de leer la Kadosh Torah y obedecer los misbón. Ese es el ejercicio que mandará las señales a nuestro cerebro, para que así el Todopoderoso mane los secretos que están ocultos a todos sus hijos.
Misajín, uno de los últimos descubrimientos sobre el poder del cerebro se encuentra en la rama de la psicología llamada psiconeurología, ciencia compuesta de psicología, neurología e inmunología, que estudia la interacción entre los procesos psíquicos, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino del cuerpo humano. Trabaja con diversas especialidades como psiquiatría, medicina del comportamiento, fisiología, farmacología, biología molecular, enfermedades y infecciosas y reumatología. Mediante esta especialidad, los expertos descubrieron la relación entre el nivel de emoción en el cerebro, los pensamientos y el sistema inmune de la persona. Con esto, Misajín, se hace evidente la importancia de tener a la mente bajo control. En un sentido biológico, nos proporcionará salud. Recordemos, Misajín, que muchas áreas de la medicina alternativa consisten en llegar a la salud física por medio del dominio del cerebro, convenciendo a la persona de que puede salir adelante, que va a sanar, aminimándola y llenándola de alegría y esperanza, y especialmente de emunaj, de fe. Así, Misajín, las células dañadas se regeneran y se convierten en células sanas. Como dicen, mente sana en cuerpo sano. Misajín, muchos médicos afirman que un paciente que no cree en sus medicinas y que mientras las toma se burla de ellas y de su eficacia, no obtiene ningún bien de ellas. Y por el contrario, hay medicinas falsas, las denominadas placebos, que demuestran el gran poder del cerebro, que con el solo hecho de pensar, esta pastilla me va a curar, aunque en realidad no contenga medicamento, se logra engañar a la mente mientras el cerebro ya se encarga de combatir la enfermedad y sanar al paciente. Misajín, todo esto, aunque aparentemente son descubrimientos modernos, Shlomo Hamele ya lo sabía y lo escribió en Mishlé, Proverbios 17:22. Un corazón y una mente alegres hacen bien al cuerpo, y la tristeza daña y seca a los huesos. En el capítulo 18:14 agregó: el buen ánimo proporcionará a la persona lo necesario para combatir su enfermedad. Con esto, Misajín nos mostró Shlomo Hamele la importancia que tiene el control de la mente sobre la salud corporal. Además, Misajín, muchos de ustedes en algún momento escucharon, leyeron o vieron sobre El Secreto, The Secret, el libro o documental en el cual se demostró cómo, al convencer al cerebro de nuestros deseos, logramos realizar nuestros sueños. Muchos conceptos de ese documental, desde el punto de vista Yehudi, son emet, son verdad, y otras son simplemente exageraciones. Pero no cabe duda, Misajín, de que el cerebro puede llegar a ser más fuerte que la misma decisión divina, ¿sí? Y para que no sospechen que lo anterior es un error de redacción, enseguida lo explicaremos preguntándonos, ¿quién es más fuerte, mi mente o un decreto de Elohim? ¿Quién es más fuerte, mi mente o un decreto de Elohim?
Digamos que en Rosh Hashanah, el día del juicio, Yom HaKippurín, se decreta para una persona que tenga buena manutención o que disfrute de buena salud y vida larga. Sin embargo, Misajín, esta persona piensa que le irá mal este año en los negocios o que seguro una epidemia o alguna enfermedad tocarán a su puerta. ¿Quién ganará al final? ¿El decreto de Elohim o el pensamiento del cerebro, Misajín? Bueno, para esto citaremos una narración de la Gemara, Keritú 10b, que dice: a fin de saber si te decretó en el juicio de Rosh Hashanah vivir este año o Elohim libre lo contrario, toma una luminaria, enciéndela y haz esto, otro y esto más. Si se apaga la luminaria, quiere decir que no terminarás el año. Pero si la luminaria se quedó encendida, de seguro este año será de vida para ti. Misajín, la Gemara continúa con otra narración tan extraña e inusual como la anterior. Misajín, a fin de saber si te decretó una manutención buena para este año o si tu negocio irá hacia abajo, toma una gallina y hazle esto, otro y esto más. Si la gallina pierde peso y adelgaza, te toca un año malo económicamente. Pero si engorda, disfrutarás de buena manutención. Aquí concluye la Gemara. Misajín, les doy una fórmula, pero no la pongas en práctica. No sea que prendas la luminaria y que, mientras vas a prepararte un café, pase alguien y la apague. Cuando regreses y la veas apagada, pensarás que este año vas a morir. Y de tanto que lo pienses, pueda suceder. Hazbe Shalom, que no acontezca. Misajín, aunque Elohim te haya decretado un año de vida o de buena manutención con tu propia mente, habrás arruinado tu vida o tu negocio. Con esto, Misajín, vemos que la mente es una parte fundamental para lograr el éxito en la vida y así alcanzar o mantener la salud. Para entender mejor la Gemara y asentar el mensaje del libro del secreto o The Secret, para una persona creyente en Elohim, el mejor ejemplo es el siguiente. Ponga atención. Misajín, imaginemos que un hombre reclama ante las autoridades del sistema de aguas: no tengo agua en mi casa. Los técnicos llegan a revisar, examinan la tubería afuera de la casa y ven que está llena de agua. La tubería interna también. Se acercan al lavamanos y el dueño de la casa reclama: miren, no hay agua. El técnico gira la llave y el agua empieza a salir. Entonces mira al hombre y le dice: nuestra tarea es traer el agua hasta esta llave. La misión de usted es abrirla para recibirla. Ponga atención. Este es el verdadero concepto de secret, del secreto. Elohim se encarga de mandarte las cosas hasta tu llave que se llama cerebro. Tu misión es abrirla, ya que de lo contrario podrás llegar a sufrir de escasez de agua, salud y manutención, a pesar de que la tubería esté llena, Misajín. Y un punto más, el poder de la mente es tan grande que puede transmitir a la gente que te rodea como exactamente verte y valorarte. Misajín, si en tu interior te sientes rebajado,
simple e incluso tonto, así te verán los demás. Pero cuando convences a tu mente de que eres una persona exitosa, capaz y positiva, las ondas de tu cerebro serán captadas por la mente de los demás y así te verán. Esto está escrito claramente en la Torá, Misajín, en el capítulo que relata sobre los espías que mandó Moshe a explorar la futura tierra de Israel. ¿Qué dijeron al regresar? Al regresar dijeron al pueblo, nos vimos a nosotros mismos, ponga atención, a nosotros mismos, como a bichos raros, y así nos vieron los demás. Eso está en Bamidbar 13:33. Es decir, Misajín, en la forma en que te ves a ti mismo, así te ven los demás. En resumen, Misajín, ya vimos en un sentido biológico el poder de esa gelatina encerrada en nuestro cráneo. Y seguramente, Misajín, todo esto es solo una minúscula parte de su gran poder. Pero a medida que vayamos profundizando, descubriremos más y más tesoros que vale la pena conquistar. Ahora, Misajín, vamos a hablar el poder mental desde el punto de vista espiritual. Acompáñeme. Mire, Misajín, en el judaísmo, el pueblo de Israel, el cuerpo del ser humano se compara con un pequeño santuario. Y la voluntad de Elohim es morar en ese santuario como lo hacía en el Mishkan o en el templo de Jerusalén, donde había varias secciones con distinto nivel de santidad. En la maqueta del templo vemos que prácticamente parecía un rostro. Al principio estaba el altar y una fuente de agua, lo que hace alusión a la boca, por donde entra la comida y el agua al cuerpo. Después había una cortina como el bigote, por ejemplo. Adelante de esta, el altar donde se quemaba el incienso, que producía un aroma muy agradable, asemejándose a la nariz en la cara. Más adelante, Misajín, en el mismo espacio a la izquierda se hallaba la menorá y a la derecha la mesa con los panes, haciendo alusión a los ojos o a los dos ojos. Al fondo había dos grandes cortinas, como si fueran las cejas, y detrás de estas se hallaba el lugar más sagrado, el lugar Kadosh Kadoshin, donde estaba colocada el arca de la alianza, con las tablas de la Torá en su interior y los querubines encima de ella. Y de allí, Misajín, llegaba la voz divina a Moshe, o al lugar Kadosh Kadoshin, digno de ello. Esta zona corresponde en el cuerpo humano al cerebro, Misajín, dándonos a entender que la mejor comunicación con nuestra parte espiritual y celestial se realiza por medio de nuestro lugar Kadosh Kadoshin, que es el cerebro. Misajín, el motivo de esto es que en el cerebro se ubica la parte más elevada de nuestra alma. Como ya explicamos, el nefesh está en la parte del hígado y la sangre y representa así nuestras acciones. El ruach, ubicado en el corazón, representa nuestros sentimientos, expresiones verbales, etc. Y la neshama está en el cerebro. Ponga atención. Representando así los pensamientos que tenemos al hablar o al actuar. Por tanto, Misajín, el ser humano tiene tres canales para comunicarse con su creador, con el Boreolán. Por medio del Nefesh, es decir, las acciones positivas que efectúan, un nivel más alto de conexión es a través del Ruach, o sea,
con palabras, plegarias, rezos y estudio. Y el nivel más elevado de conexión es mediante el pensamiento. Motivo por el cual, misajín, en la parte central del rezo, que es la amigdala, no se realiza ninguna acción, ni siquiera se pronuncian en voz alta las palabras, sino simplemente se hace una meditación con total concentración y así por medio de la mente, la Neshama conecta a la persona con el Boré Olam. Mis amados ají, nuestros jajamín de bendita memoria profundizaban más en este punto y dicen, un rezo sin concentración es como un cuerpo sin alma. Esto quiere decir, misajín, que todas las acciones que hace y todas las palabras que pronuncia son únicamente un lindo cuerpo que formaron. Sin embargo, misajín, al meter en él un pensamiento puro y positivo, se insufla en la acción un alma viviente, lo que da fuerza y vida al acto que se realiza, comparándose así de esta manera a la forma en que Elohim creó al ser humano. Es decir, Misajín primero terminó de formar su cuerpo y después le insufló la Neshama. También nosotros, hechos a su imagen y semejanza, mediante el pensamiento, ponga atención, la morada de la Neshama, insuflamos energía a todas nuestras acciones para que no sean muertas y vacías, monótonas y rutinarias, sino hechos vivos. Misajín, la regla básica del Yeudín es donde hay mayor santidad, hay más dificultad para cuidarla. Y las tentaciones e interferencias están justamente en esa área. Por eso, misajín, dicen nuestros jajamín de bendita memoria que la morada de la fuerza negativa, simbolizada con un león de fuego, estaba justamente en el lugar Kadosh Kadoshin, en el Mishkan, insinuándonos, misajín, que con esto, que al ser el cerebro y la Neshama ubicada en él, también importantes para el desarrollo espiritual del ser humano, justo allí está también la mayor interferencia y la lucha, como se detallará a continuación. Mire, misajín, una de las principales diferencias que hay entre las personas simples y los grandes rabinos, o los Mekubalín, cabalistas, e incluso los Kadoshim profetas, es su poder de concentración. Su control mental y su forma de comunicación entre el cerebro y el alma ubicadas en él, la cual es la puerta para pasar a dimensiones espirituales elevadas. Inténtelo, pero no olvide llevar esa menorá que es Mashiach para que no se pierda en la oscuridad. Mis amados ajín, el poder espiritual que contiene el pensamiento se refleja, por ejemplo, en los conceptos del mal de ojo y las maldiciones. Y por el otro lado, mis ajín, el buen ojo y las bendiciones. Analicemos cómo funciona exactamente el mal de ojo. Como una palabra que alguien dice puede llegar a dañar o beneficiar a alguien. Aparentemente, misajín, se trata solo de una mirada o de palabras que se lleva el viento, ¿verdad? Pero sin embargo, de acuerdo con lo mencionado antes, opera de la siguiente forma. El cerebro, con la potente energía de la Neshama, desarrolla un pensamiento sobre una persona. Si ese pensamiento es negativo, de envidia, celos u odio,
Esa energía negativa desciende del cerebro a los ojos y sale como un rayo láser para dañar las cosas de la persona o afectarla a ella misma. Lo mismo sucede cuando esa energía baja del cerebro a la boca y es disparada como una flecha envenenada en forma de maldición, causando así, Misajín, un efecto negativo. Y todo comenzó en nuestro lugar Kadosh Kadoshin, que es el cerebro interno. Lo mismo sucede al contrario, como dice el verso. El que tiene buen ojo, sus bendiciones son potentes. Mishle 22:9. Aquí, Misajín, esto significa que quien piensa positivamente de alguien con ahabá, cariño y respeto, esa energía positiva que se desarrolla en su cerebro se transmite como los cálidos rayos del sol por medio de la mirada para dar a la otra persona bendición, salud y bienestar, como ocurre cuando esa buena mente bendice con palabras dulces a alguien. Todo depende de la energía elaborada en el cerebro, Misajín. Este concepto, Misajín, se aprende de la famosa historia sobre el gran cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai. Debido a la persecución romana, tuvo que esconderse durante 12 años en una cueva. Sí, donde alcanzó elevadísimos niveles de santidad junto con su hijo Rabí Eleazar. Cuenta la Gemara, Misajín, que al salir de nuevo al mundo, debido al nivel tan grande de esa espiritualidad que poseían, y al ver cómo las personas desperdiciaban su vida en trabajar el campo en lugar de sentarse a estudiar la Kabbalah, generaron un pensamiento negativo y a través de la mirada causaron serios daños. Entonces salió una voz divina que los reprendió y los mandó nuevamente a la cueva por un año más. En ese tiempo, Rabbi Shimon aprendió a juzgar a la gente para bien y entendió que hay personas que no tienen la capacidad de estudiar el Zohar y que hay gente simple y necesitada que debe trabajar en los campos para ganarse el sustento. Al salir otra vez, finaliza la Gemara, lo que dañaba a Rabí Eleazar con su vista, lo curaba y lo reparaba Rabí Shimon. Misajín, esto nos enseña que las ideas procesadas en nuestro cerebro y la forma en que veamos a alguien son las que podrían transmitir ondas negativas, causando maldiciones y daños, u ondas positivas causando bendiciones y beneficios. ¿Sí? ¿Cómo se domina el cerebro? Bueno, Misajín, después de entender el gran poder del cerebro, se ha descubierto, o sea, desde el punto de vista biológico o espiritual, y que ya conocimos el gran potencial que guarda nuestro cerebro, debemos pasar a la siguiente etapa, Misajín, que es dominar esa gran potencia. Bueno, número uno, la voluntad. La voluntad, el primer paso para dominar el cerebro es tener la voluntad de hacerlo y la confianza de que es posible. Sí, como siempre digo, uno debe desear dominar su cerebro para controlar sus deseos. Y si realmente lo queremos y nos lo fijamos como meta, lo lograremos. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, no hay nada que se oponga a una gran voluntad. Solo hace falta querer con firmeza emprender un camino de lucha y esfuerzo. Y al final, de tanto que lo quieres, llegará la ayuda divina para que lo logres. Este mensaje, misajín, de ayuda puede verse reflejado en la siguiente narración
En una ocasión, un capitán del ejército se paró ante sus soldados y les presentó una misión. El que subiera hasta el último de los 100 pisos de determinado edificio en 45 minutos recibiría una condecoración. Los soldados emocionados corrieron al edificio, buscaron un elevador que no había y empezaron a subir los pisos a paso redoblado. Después de media hora, solo habían llegado al piso 40. Algunos vieron que era imposible y dándose por vencidos bajaron, mientras otros, pese al cansancio, siguieron. Al pasar 40 minutos se encontraban ya solo 4 soldados en el piso 60 y miraron el reloj. Ante lo que faltaba, simplemente se rindieron 3 y se regresaron. Y uno solo siguió esforzándose y avanzando. En el minuto 44, ya sin aliento y con gran cansancio, se arrastró por el piso 70, en el que sorpresivamente halló un elevador. Así, en un minuto llegó al piso 100. Después de recibir su gran recompensa, le preguntó el capitán: ¿por qué no te rendiste? El soldado respondió: yo confié en usted, capitán, en que no iba a exigirnos algo ilógico. Lo único que pidió de nosotros fue hacer nuestro máximo esfuerzo. Y al cumplir nosotros con la misión, usted se encargaría de lo demás. Misajín, así pasa con nuestro Creador. En cualquier área, incluso en la meta o en la mental, tienes que hacer tu mayor esfuerzo. Tienes que llenarte de voluntad, fe, emuná y gran autoestima. Infundirte seguridad en lo que harás. Y cuando realices tu máximo esfuerzo, allí estará esperándote el elevador divino. Misajín, mientras pensamos que nuestro cerebro es nuestro aliado y nuestro socio, nunca desearemos conquistarlo. Sin embargo, Misajín, cuando entendamos que en ocasiones el enemigo está en casa y que ciertos pensamientos y deseos pueden arruinarnos la vida, solo entonces nos animaremos a querer enfrentar y conquistar nuestro propio cerebro. Esta conclusión, Misajín, fue publicada por algunos científicos quienes realizaron un estudio conocido como el examen del Marshmallow, Malvisco o Malvavisco, dirigido por el doctor Walter Mischel en la Universidad de Stanford. En un colegio de niños pusieron ante los alumnos en el salón de clase unos exquisitos malvadiscos, o bombones, como le conozca usted, que tan solo de verlos se hacía agua a la boca. Misajín, el que quiera puede levantarse y tomar durante el día un malvadisco. Así le dijeron a los niños. Pero aquel que se resista al final del día recibirá 2. Informaron a los niños, la mayoría de ellos no pudieron resistir el deseo de probar los malvadiscos. Simplemente se levantaron y los tomaron. Muy pocos se resistieron y gozaron de una porción doble al final del día. Misajín, tras un seguimiento a estos 2 grupos de niños durante varios años, se descubrió que este comportamiento se reflejaba en muchas otras áreas. Lo interesante, Misajín, de la investigación fue que cuando pusieron los malvadiscos ante un grupo de alumnos
y les aclararon que era un examen para ver quién dominaba su mente y quién no, un 99% de los niños se aguantaron hasta el final de la clase, incluso cuando no se les ofreció una porción doble. El solo hecho, misajín, de que esto se les presentara como un reto a la mente y una demostración de control, les despertó el deseo de querer dominar su mente. Sí, misajín, la conclusión es que debemos entender que es una lucha y debemos querer ganar y saber que poseemos los dones y la ayuda divina para lograrlo. Número 2. Hablemos de la zona de guerra. Misajín, como parte de la estrategia para ir a una batalla, debemos hacer un mapa a fin de entender dónde está la zona de combate y cuáles son las fuerzas y las armas con las que cuenta cada uno de los bandos en lucha. Y para eso dividiremos el cerebro en 3 partes. Inciso A, la parte en que nosotros dominamos el cerebro sin dificultad alguna. Por ejemplo, ordenamos al cerebro que queremos levantar la mano, caminar hacia determinado lugar, correr, sentarnos, decir o hacer algo. Aquí el cerebro no tiene la posibilidad de resistirse, es decir, ni siquiera tendré que luchar contra él para extender la mano y tomar un vaso con agua. Inciso B. La segunda parte es aquella en la que el cerebro tiene pleno dominio. Por ejemplo, en el cerebro están archivadas todas las imágenes que hemos visto desde niños, todos los diálogos que hemos escuchado, todos los libros que hemos leído, etcétera, etcétera. Aun cuando queramos acordarnos de un tío que vimos a los 2 años de edad, no nos será posible. Y aunque yo ordene a mi cerebro, saca la imagen, él no me la dará. La tiene guardada en su caja fuerte. Tengo que hipnotizar a mi cerebro para que, mientras esté dormido, yo pueda robarle el álbum de fotos. Sin eso, prácticamente no tengo dominio. Inciso C. La tercera parte es donde ocurre la batalla. Podríamos definir esto de la siguiente manera. La lucha se da entre el conocimiento que poseemos y nuestro entendimiento y sabiduría. Y por otro lado, misajín, nuestra voluntad, deseos y caprichos. Por ejemplo, una persona puede llegar a entender que el cigarrillo le hace daño, que ya necesita hacer dieta, que la traición puede destruir su núcleo familiar, que el dinero sucio puede llevarle a la cárcel. Sin embargo, aunque lo sepa, lo entienda y lo acepten, hay un contrapeso, que es la voluntad de hacer dinero, de gozar la vida, etcétera, etcétera. Y es aquí, misajín, donde se desarrolla toda la lucha de cualquier ser humano, la que yo denomino la razón contra el razón. La razón contra el razón. La voluntad en hebreo. Razón. Misajín, es por esto que debemos indagar en esta zona de combate para aprender a vencer y por supuesto la clave está en incrementar la razón y disminuir el razón. Por cada defecto en nuestra vida por el que queremos vencer al cerebro, debemos usar el raciocinio y alimentarlo con mucha explicación, información y datos, mismos que serán armas potentes para vencer el deseo, la voluntad, que es el razón. El mejor ejemplo, misajín, es la persona que decide que va a hacer dieta.
Cabría preguntar por qué la mayoría de la gente que adelgaza termina rebotando, es decir, engordando de nuevo. Bueno, la respuesta se publicó en la revista American Psychologist de la Organización de Psicólogos de Norteamérica. Misajín, la mayor parte de la gente regresa a su peso, incluso lo rebasa. En realidad, son muy pocos los que mantienen su alimentación. Misajín, el motivo es que no trabajan lo suficiente el autocontrol. Y varias investigaciones han demostrado que cuando se junta la dieta nutritiva con un tratamiento psicológico, en el que se analiza el motivo de comer en exceso, el razonamiento de lo dañino que son para la salud, ciertas comidas y lo bien que la persona se verá al adelgazar. Es lo que les ayuda a no rebotar, poniendo una imagen lo bien que se verá al estar delgado. Es decir, misajín, cuanto más se aumente la parte del razonamiento, así se irá disminuyendo la parte del deseo. Misajín, este ejemplo es aplicable a cualquier área de nuestra vida. Y al contrario, si la parte del razonamiento está débil y la potencia de los deseos es alta, el cerebro nos llevará a hacer cosas que no queremos. Este es el caso del fumador o de quien gusta beber alcohol. El gran deseo que tienen opaca el pequeño razonamiento que poseen y aunque entiendan lo dañino que es, prácticamente puede decirse que su cerebro no los consulta, sino que como si fueran marionetas los lleva de la mano al cigarrillo o a la copa, al dinero sucio, a la venganza, etcétera, etcétera. Así cumpliendo y saciando las voluntades y los deseos, anotándose así el cerebro una victoria más. Esta batalla, misajín, se refleja en la Torá, en una de las pruebas al borde del límite humano, a que sometió Elohim Abraham Avinu, cuando le ordenó sacrificar a su único hijo, Yitzhak. La lucha interna que sufrió Abraham Avinu estaba entre el razonamiento de que Elohim Todopoderoso le había ordenado hacer determinada acción, y su razón, su voluntad de gozar de su hijo, amarlo, abrazarlo y vivir con él hasta pasarle la batuta de la continuidad del pueblo elegido. Misajín, la Torá nos relata que el razonamiento de Abraham Avinu era tan dominante que opacó por completo cualquier sueño, ilusión y voluntad. Este hecho, misajín, representa cada lucha interna que enfrentamos en el cumplimiento de los mismos, donde por una parte hay una orden divina: no robarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no comerás alimentos no kasher. Y por la otra está la voluntad, las ganas, el deseo que podemos sentir por ciertos placeres. Misajín, sin guerra no hay duda de quién ganará. La parte del razón es la que alzará la bandera de la victoria. Pero por medio de la información, la emunaj en el Creador, que nos ordenó solo lo bueno para nosotros, podremos hacer frente al razón con nuestro razonamiento y así vencer e incluso opacar parcial o completamente el deseo. Hablemos de algunos ejercicios mentales. Misajín, solo el análisis profundo de la psicología de muchas leyes de la Torá nos permitirá ver que son un ejercicio para dominar la mente. Por ejemplo, la Torá nos ordena perdonar a quien
hace algo malo contra nosotros. Y no solo eso, sino que debemos odiarlo. Y por si fuera poco, el hecho de perdonar y de no odiar, se nos ordena amarlo, incluso ayudarlo, como dijo Shlomo Hamele. Si tiene hambre, tu enemigo, dale de tu pan. Mishle 25:21. Esto sería imposible de cumplir sin el ejercicio mental, misajín, y el absoluto dominio del área del Raxón, que lo único que quiere es vengarse, dañar, maldecir y cobrar la factura. Misajín, cuando la persona está dispuesta consigo misma para lograr perdonar de todo corazón, empieza a limpiar su mente de cualquier toxina negativa. Sí. Mentaliza que todo es de Elohim, analiza y ve que también ella tenía culpa o parte de la culpa. Aprende a juzgar al prójimo para bien y poco a poco se va superando y educa a su mente sobre cómo debe pensar y posteriormente actuar. Otro ejemplo, varios versos de la Torá nos proporcionan una lista de alimentos que podemos comer y los que nos están prohibidos. Cuando estás frente a una comida exquisita y percibes su olor tan llamativo, la boca se te hace agua y tu cerebro te dice, pruébala. Misajín, la Torá te ordena, controla tu mente. Aprende a seleccionar lo que sí puedes comer y lo que no. Aprende a resistirte a no comer un exquisito helado de leche si no ha pasado suficiente tiempo después de que comiste carne. E incluso cuando se trata de comida kasher y permitida, que ya te sirvieron en la mesa, debes dominarte. Lavarte las manos, decir las brajó, las bendiciones correspondientes, sentarte y comer de manera educada, no como tu instinto animal te lo pide, hincándole el diente sin control. Cuando descubres que a tu hijo pequeño alguien le ha dado un delicioso chocolate, pero no es kasher, tú le dices, hijo, no lo puedes comer, no es kasher. Y él lo deja. Puedes pensar que solamente le enseñaste leyes de kashrut. Sin embargo, Misajín, no es así. Le has dado un ejercicio y un aprendizaje para toda su vida. A veces también a lo rico, exquisito y deseado por la mente hay que decirle no. Hoy se trata para él de un simple caramelo. El día de mañana podrán ser goces más fuertes a los que, pese a su rico y dulce sabor, tendrá que decirles no. Así pasa con muchísimas leyes, misajín. Como no codiciarás, amarás a tus semejantes, no te vengarás, o las leyes de pureza familiar, etc. Todas son un ejercicio de dominio mental. Y uno de los ejercicios más difíciles, misajín, es en el área del sexo, donde los seres humanos, especialmente los hombres, tienen una dosis alta de voluntad, de obtener placer, de atracción por las relaciones prohibidas. La Torá, misajín, es muy estricta en esta área, pues limita desde el contacto físico previo a la boda hasta cualquier tipo de infidelidad, incluso con la propia pareja. ¿Sí? Las leyes de pureza familiar, la Torá no prohibió solo el contacto físico, sino incluso el pensamiento pecaminoso. Esta área refleja una de las luchas mentales más grandes
y la única clave para lograr la victoria es aplicar lo mencionado anteriormente. Muchísima información y razonamiento, llevándolo a la práctica para opacarlo, la voluntad y apaciguar los deseos. Misajín, ahora entendemos por qué la ley de los judíos prohíbe ver imágenes y películas provocativas, vestir sin recato, ir a playas o albercas o bailes mixtos. El motivo de todas estas restricciones no es amargarle la vida a la persona, sino minimizar la parte del razón, ya que de lo contrario no hay razón o no hay razón que te salve. Esto se aprende, Misajín, de dos personajes importantes del judaísmo. Uno fue el David Hamelech, quien confió de gran manera en su dominio mental. Al ver bañándose a Bathsheba en la azotea de su casa frente al palacio real, David Hamelech retó a su voluntad, rompiendo con su onda la bañera para verla, y a pesar de eso, controlar su mente y no caer en la tentación. Pero el resultado final ya todos lo conocemos. Al aumentar la dosis del Raxón, David Hamelech perdió la razón. Cabe destacar que la Torá no ocultó este desagradable hecho, Misajín, sino que lo publicó aún a costa de la humillación y la buena imagen que tenemos de David Hamelech, ya que en la Torá, Misajín, no hay censura. Te dice lo bueno y lo malo de cada persona para que aprendamos cómo conducirnos en nuestra propia vida. El otro personaje con un ejemplo opuesto fue Yosef Hasadik, quien mientras trabajaba en la casa de Potifar fue seducido por su esposa. La Torá narra que en un momento adecuado para ella, lo sujetó de sus ropas y lo invitó al pecado. Yosef, para no caer, se desprendió de sus vestimentas y salió corriendo de la casa. Cabe preguntar, ¿para qué huir? Bastaba con decirle que no y seguir trabajando, evitando así la sospecha de culpabilidad que ella arrojó sobre él y por lo que pasó 12 años en prisión. Bueno, la respuesta es obvia. José poseía un razonamiento muy claro, pues él mismo dijo: ¿cómo haré este pecado a mi Elohim? De haberse quedado en el lugar, la tentación habría incrementado fuertemente la dosis de Raxón hasta que la razón no hubiese tenido cabida. Uno de los mejores exámenes de control mental se ejemplifica con el rezo de la Amidá, donde se nos exige desprendernos de cualquier pensamiento y enfocarnos únicamente en el rezo, en el Boreolán, en las plegarias, algo que existe y que exige un esfuerzo mental muy elevado, ya que son unos minutos muy largos en que debemos enfocar nuestra mente en un solo punto. Esta es una tarea imposible. Si no aplicamos una técnica de ejercicio mental, la técnica consiste en comenzar a concentrarse al principio únicamente en el primer párrafo, solo por un minuto. Posteriormente incrementará el tiempo a 2 o 3 minutos. Un párrafo más y poco a poco ir aprendiendo a controlar los pensamientos. Así relata la Guemará sobre Rabí Jonatán ben Uziel, para expresar la grandeza que él poseía, dice: cuando estudiaba o rezaba, cada pájaro que volaba sobre su cabeza se quemaba. Escuché del rabino principal de Argentina, Rabí Ben Hanmú, una explicación maravillosa que se relaciona con lo que estamos abordando aquí. En cualquier idioma, los pensamientos vanos y fantasiosos se denominan pajaritos. Como suele decirse, este tiene muchos pajaritos en la cabeza.
Lo más probable, Misajín, es que a esto se refería la Gemara cuando Rabí Jonatán se sentaba a estudiar. Se concentraba tanto que cualquier pajarito, pensamiento vano, que intentaba entrar en su cabeza e interferir en su concentración de inmediato, se electrocutaba. Misajín, con esto podemos entender el porqué de la costumbre de que los solteros y las solteras vayan a rezar ante la tumba de Rabí Jonatán Ben Uziel. Sí, para encontrar pareja. Quizá el motivo de que precisamente en su tumba se realice ese tipo de rezos sea para pedir a Rabí Jonatán que les ayude a quemar muchos pajaritos fantasiosos, exigencias y reales que tiene cada uno de los solicitantes en la cabeza. Muchas de las misbó contienen un efecto secundario al cumplir las misajín. Nos ayudan a obtener control mental, algo que nos servirá en todas las áreas de nuestra vida. Pues si no podemos controlar nuestros pensamientos debido a una experiencia negativa que hayamos vivido, una película que vimos, una noticia que escuchamos, viviremos constantemente con miedo, sin poder desplazarlo o vencerlo. Igual puede suceder en el caso de perder a un ser querido. Esa angustia o ese vacío puede resultar insuperable, al grado que prácticamente, Misajín, el enlutado no podría continuar con su vida en otra área donde esto puede tener graves consecuencias. Es sospechar del cónyuge también, donde a veces la persona puede llegar a creer en cosas que no tienen ninguna base en la realidad. Sin embargo, Misajín, la mente vuelve ata cabos sueltos falsos y empieza a imaginarse escenas horrorosas. Ni hablar de cuando, debido a esos pensamientos, la persona sueña mentiras y al día siguiente puede asegurar que son verdad y no hay quien la saque de ese círculo vicioso. Además, Misajín, de esto, en el área de los estudios, exámenes y tareas también se ve el poder del dominio mental. En esta área se requiere de una gran concentración para escuchar la clase, responder preguntas, etc. Si mientras escuchamos la conferencia dejamos que nuestra mente vuele sin control, pensando en los cheques que rebotaron o en las diligencias de mañana, terminaremos sin entender la conferencia ni planear bien las diligencias. Misajín, un truco famoso para recordar todo lo estudiado, además de ser eficaz, demuestra el poder que tenemos sobre nuestra mente. Es el siguiente, ponga atención. Si deseas recordar lo que estudias, no estudies solo para el examen, pues inconscientemente das una orden a tu cerebro de grabar esta información solo por, digamos, un par de días hasta el examen y después la puede borrar, pues no la necesitas. Esta mala grabación mental de los temas estudiosos causará, número uno, que no recuerdes bien los detalles durante el examen. Y número dos, pasando el examen se te olvidará por completo lo estudiado. Una prueba de eso es cuando llamas a alguien y le pides el número telefónico de un compañero. Si no tienes una pluma a la mano, lo memorizas, pero dado que la orden al cerebro llegó como acuérdate un minuto nada más de ese número, al terminar de hablar ya no te acuerdas bien de los dígitos. Sin embargo, si esfuerzas tu mente y le dices, acuérdate de este número para siempre, quizás no lo recuerdes hasta los 120 años, pero más de un minuto seguro que sí. Otro ejercicio mental denominado estudio filtrado
Se realiza al estudiar, leer y especial al escuchar una conferencia. Una conferencia está compuesta normalmente de dos partes. La primera es la información, los conceptos, los mensajes, y la segunda son los adornos, como son chistes, anécdotas e interrupciones que nos desvían del tema por un minuto. Una pregunta de alguno de los oyentes que no tiene nada que ver con el concepto, etcétera, etcétera. El ejercicio consiste en preguntarse uno mismo al finalizar la clase, ¿con qué te quedaste? ¿Qué te llevas en la mente? Dice la Mishnah en Pirkei Avot 5:15 que hay 4 tipos de alumnos. Número 1, el que capta todo lo que escucha en la clase, tanto la información como todo aquello que no viene al caso. Número 2, el que no pone atención a ninguno de estos dos tipos de información y nada capta. Número 3, el que escucha todo y capta únicamente lo que no es importante, es decir, se quedó con los chistes y los acontecimientos, pero nada de información. Número 4, el que se concentra y va filtrando lo dicho y por lo tanto subraya mentalmente la información importante a fin de memorizarla para siempre. De las cosas vanas se ríe y goza, pero no más, ya que procura que su disco duro se llene solo de cosas importantes y no malgasta espacio en vanidades. Ese número 4 es el bueno, misajín. Este último tipo de alumno, por medio del ejercicio con el que se filtra la información, logrará que a lo largo de su vida cada hecho o visión, lo que escuche o lea, sea seleccionado y separado en lo importante y en lo secundario, de tal forma que al final de su disco duro mental estará lleno únicamente de datos valiosos. La mente es igual, misajín, que un vaso. Mientras más piedras pongas dentro de él, menos agua le cabrá. Además, las aguas puras y limpias se enturbiarán por culpa de las piedras. Lo mismo ocurre en el cerebro, ya que al no filtrar la información buena, ésta se confunde con las ideas vanas. No hay como retirar las estorbosas piedras y tener una mente llena de aguas puras y cristalinas, es decir, lo que llamaríamos información útil para tener claridad mental. El control mediante la meditación. Otra forma de controlar la mente, misajín, es a través de la meditación. Desde tiempos muy antiguos se ha manejado la fórmula de la meditación para obtener control mental. En la época del Tanaj había escuelas de profetas donde a los alumnos se les exigía, además de un alto nivel de pureza y de estudio, un nivel muy elevado de concentración. El conocimiento de las técnicas que se utilizaban fue perdiéndose con el tiempo y quienes se quedaron con la inquietud de empaparse de misticismo, lograr shalom interior y alcanzar el control mental, lamentablemente tuvieron que acudir a pastar en campos ajenos. Solo algunos fragmentos de aquellas fórmulas han llegado hasta nosotros en formas de contados manuscritos. Una de esas es la rescatada por Rabbi Aryeh Kaplan en su libro Meditación y Cábala. Él habla allí de la meditación por medio de una luminaria y su llama durante un largo tiempo, e ir quitando poco a poco todos los demás pensamientos de la mente, hasta que solo quede en ella la llama. La llama se comparó en el verso con el alma.
La luminaria divina es el alma humana. Mishle 20:27. La parte baja de la llama conectada a la luminaria hace alusión al Nefesh, y la parte elevada de la llama corresponde a la Neshama. Además, es posible encontrar similitud entre los diferentes colores dentro de la llama y la analogía con los distintos niveles del alma. En la luminaria se observan los colores rojo, amarillo y blanco, y en el centro un color negro alrededor de la mecha, y el color celeste, el azul, en que se concentraban intensamente. Dice Arye Kaplan, es la puerta por donde los profetas se abrían paso para alcanzar mundos elevados y obtener información profética. Otra fórmula que está registrada en el Sefer Yesirá y fue desarrollada posteriormente por cabalistas como el Arizal y Rabbi Jaim Vital, es conocida como meditación de Hakika y Hasibá. Funciona de la siguiente forma. Primero se utiliza una imagen visual como el nombre de Elohim escrito sobre una piedra. La Hakika, el grabado, consiste en grabar estas 4 letras e ir profundizando en la concentración sobre ellas, hasta dejar también grabadas en nuestra mente las letras con el nombre de Elohim y la emunaj en él y solo en él. La Hasibá, el tallado, es una fórmula diferente. Consiste en ir tallando mentalmente todo el resto de la piedra hasta dejar nada más las letras que componen el nombre de Elohim, lo cual tiene la intención de retirar todo lo innecesario del pensamiento hasta dejar solo la imagen mental en la que deseamos concentrarnos. Estas y muchas técnicas conllevan el objetivo último de educar a la persona a dominar su mente y agudizar su pensamiento, como por ejemplo, que ya mencionamos, de la lupa, con la que los rayos solares se concentran en un solo punto, creando así un potente haz de or, haz de luz. Hablemos con el cuidadito con el subconsciente. Cuidadito con el subconsciente. Misajín, no puede hablarse del cerebro sin abordar, aunque sea brevemente, el tema del subconsciente. Sigmund Freud definió el cerebro como un conjunto compuesto de 3 partes. Ponga atención. Conciencia, cuasiconciencia y subconsciencia. Misajín, aunque todos pensamos, hablamos y actuamos con la conciencia, hay un dominio muy fuerte del subconsciente sobre las acciones. Esto se puede reflejar claramente en la actuación que realizó un hipnotizador ante ante cierto público y pidió un voluntario. Al hipnotizarlo, ordenó al subconsciente del hombre que a las 10 en punto aplaudiera. Lo despertó y le pidió que volviera a su lugar. Obviamente, el hombre no sabía ni recordaba nada, ya que estaba en un estado de pérdida de conciencia. El espectáculo continuó, sin embargo, todo el público estaba pendiente del reloj a las 10. De pronto el hombre aquel, sin ningún motivo aparente, aplaudió. Hasta él mismo se sintió ridículo. El hipnotizador lo llamó, le preguntó por qué aplaudían y el hombre contestó, la verdad, no lo sé. Esto demuestra, Misajín, claramente el poder del subconsciente sobre nosotros.
Si alguien llega a infiltrar una idea o un deseo en esa área de nuestro cerebro, actuaremos sin entender por qué. En esto son expertos los que se dedican a la mercadotecnia, ya que la publicidad va dirigida al subconsciente y ya no importa lo que queramos, pensemos o analicemos, como el hipnotizado, como el hipnotizado. Aplaudiremos este concepto, ya está registrado en nuestra Sagrada Torá, que ordena a todo juez no recibir sobornos, y agrega el cifri, aunque quiera aceptar el soborno y pese a eso hacer un juicio justo, y si encontrara culpable a quien lo sobornó, y de igual forma lo condenaría, tampoco puede aceptar soborno, ya que éste provoca que el subconsciente lo atrape y esta persona le caiga en gracia, y aunque quiera ver su lado negativo, no lo logrará. Se cuenta que el rabino Shmuel iba cruzando un puente colgante, pero debido a su edad y las malas condiciones del puente, le resultaba muy difícil. Llegó un desconocido, le dio la mano y le ayudó a cruzar. Al llegar al otro lado, le preguntó Shmuel, ¿quién eres? No te conozco. El hombre contestó, soy de la otra ciudad y vine porque mañana tengo un juicio contra alguien de esta ciudad. Y usted es el juez, le dijo Samuel. Discúlpame, pero no podré serlo. Con tu ayuda me sobornaste. Misajín, analicemos. ¿Dónde está aquí el soborno? El hombre simplemente ayudó a un anciano a cruzar un puente peligroso. Además, cumplió una misma, y aunque no hubiera sido el juez, también le habría ayudado. La explicación es que, aun cuando el hombre actuó por gentileza y cortesía, no quita eso el efecto de esa acción en el subconsciente, y ahora del juicio, ni siquiera el gran rabino y juez Shemuel, con toda su sabiduría, habría podido controlarlo. Este concepto, Misajín, lo transmite Shlomo Hamele a los jóvenes que con facilidad se enamoran y quienes con su inteligencia y conciencia salen a buscar la pareja indicada para formar con ella un hogar. El problema, Misajín, está en que al recibir soborno físico en forma de belleza, dinero, contacto placentero, el juicio del cerebro se opaca y el amor practicante le anestesia. Y los enamorados actúan por los estímulos de su subconsciente, caminando como los ciegos y tomando decisiones equivocadas. Así lo dijo en Mishle 10:12. El amor oculta todos los defectos, así que deciden casarse sin tomar en cuenta esos defectos. Y después la boda, cuando el fervor del amor se ha apaciguado, los defectos empiezan a salir a flote y a hacerse evidentes. De ahí que siempre se aconseje a los jóvenes que emprenden el camino de la búsqueda de su alma gemela: sé buen juez, no acepte sobornos. Cada uno de nosotros es un juez que decide y emite veredictos a cada instante del día. Hay que tener cuidado de no dejarse sobornar por el placer, el honor, el orgullo, la competencia, la flojera, etcétera, etcétera. Que por estar bien escondidos en el subconsciente, no nos damos cuenta de que tomamos decisiones trascendentes influenciados por ellos.
Aunque estén lejos de la verdad, esto significa lo siguiente. No porque alguien me caiga bien, juzgaré lo malo que hace de manera favorable. Y de quien me caiga mal, no tacharé las cosas buenas que llegue a hacer. No porque alguien tenga dinero o poder, lo consideraré una buena persona y justificaré sus reacciones negativas. Y no porque alguien sea pobre o desconocido, no lo tomaré en cuenta ni lo saludaré. No porque una ley de la Torá sea agradable de cumplir es verdadera y otra que es difícil de cumplir es falsa. No cada pensamiento o costumbre antigua que nos transmitieron es verdad, ya que muchas de ellas pueden ser simplemente superstición o cualquier invento. No es adecuado hacer solo lo que nos dará honor y fama y no realizar los actos de los que nadie se enterará. Podríamos pensar que si hay una tarea difícil en la vida, es dominar la mente y el pensamiento. Sin embargo, más difícil aún es hacer un lavado cerebral y limpiar el subconsciente, rompiendo con todos los esquemas que nos inculcaron y que adoptamos para resetear el cerebro y poner en él solo bases puras, correctas, para asentar sobre ellas todos nuestros pensamientos. Pero algo, cerebro, en hebreo se dice moaj, palabras cuyas letras en hebreo son las iniciales de Mavet, que es muerte, y Jaim, que es vida, para indicarnos los dos extremos, el de una vida buena con las decisiones correctas y dominio mental, o la vida angustiante llena de errores que incluso puede llevar a la muerte por medio de decisiones equivocadas que se vayan tomando. Por tanto, Misajín, si deseas vivir bien y gozar de buenas decisiones y pensamientos, necesitas ocuparte de controlar tu mente. Conclusión. La mente con sus pensamientos es algo muy delicado que debemos proteger y cuidar. No es gratuito que nos ordenará la Torá. Pon una barda a tu azotea para que no caigas. En la traducción literal se trata de la azotea del edificio o de tu casa, pero en la dimensión del remés se trata de la azotea del cuerpo, que es el cerebro. A este debemos ponerle una barda, un límite. Cuidémoslo para no equivocarnos en nuestras decisiones de vida y así evitar una caída. En otra parte de la Torá se relata sobre nuestro patriarca Jacob, Jacob Avino, quien antes de ir a la casa de su malvado tío Labán, donde tendría que tomar decisiones trascendentes para su vida, como elegir pareja y cómo construir su hogar, realizó una gran plegaria y se acostó a dormir, colocando piedras alrededor de su cabeza. Y el motivo, dice Rashi, fue que temió que las fieras salvajes lo atacaran. En un sentido literal, se dificulta entender esto. ¿Acaso cuando llegara una fiera y viera las piedras alrededor de su cabeza, desistiría de atacarlo? Además, Misajín quizá no devorara su cabeza, pero ¿qué pasa con la protección al corazón y el resto del cuerpo? En la dimensión del remés, se entiende, las fieras de las cuales temió Jacob son las ideas mentales que pudieron devorar su mente y estropear su forma de pensar. Y contra eso fue que puso las piedras alrededor de su cabeza, a modo de barda, pidiendo a Elohim que cuidara su mente. No nos compliquemos la vida, Misajín. No metamos a nuestra mente basura, tentaciones, deseos, sobornos, ideas que perjudican el día de mañana, nuestras decisiones.
Este concepto se halla en la siguiente parábola. Un joven atrevido y aventurero se metía constantemente en problemas que estaban arruinándole la vida. Y aunque intentaba salir de ellos, no lo lograba. En una ocasión, su abuelo, quien se ganaba la vida como conductor de un carruaje, pasó por la calle. El nieto subió al carruaje y le dijo: Abuelo, enséñame a conducir los caballos. Su abuelo contestó: Con mucho gusto, pero permíteme hacerte un breve examen para saber si puedes ser cochero. Adelante, abuelo, respondió el joven. Muy bien. ¿Qué haces si entras con la carroza? ¿Qué haces si entras con la carroza al lodo? ¿Cómo sales de él? Corro a la ciudad y pido 4 caballos más para que tiren del carruaje. Digamos que no encuentras más caballos. ¿Qué haces? Pues llamo a 10 personas que me ayuden a empujar el carruaje. Y digamos que tampoco encuentras a esas personas. ¿Qué haces? Pues meto unas tablas de madera e intento jalar el carruaje. Y si no tienes madera, ¿qué haces? Ya, abuelo, si no hay, si no tienes, si no encuentras, ¿tú qué harías? Por principio de cuentas, un buen cochero no entra al lodo. Ahí está la respuesta final. Seamos inteligentes, usemos el cerebro. Amén. Usémoslos para todo lo kadosh, para todo lo puro, para todo lo bueno, y no nos metamos en problemas. Lejitra Misajín, no olvide compartir este material. Saludos hasta su casita, un abrazo a la distancia de parte de Laj Yohanan. Shalom Ubrajo, Lejitraot.